para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes y es noche para opinar. Y como cada semana, saludo a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias, Andrés Villarreal de Meganoticias Sinaloa y Eduardo Torreblanca Yax, también colaborador de Meganoticias TVC y columnista en el periódico El Financiero. Buenas noches, compañeros. Vámonos con los temas porque hay varios interesantes. Vamos a arrancar con el tema que trae Alejandro Ope y que publica hoy en el Universal, su columna Policía Federal. Había alternativas, en la que cita al menos dos opciones que tenía el gobierno: trasladar soldados a la Policía Federal manteniendo su paquete de prestaciones y duplicar en 6 años el tamaño de dicha corporación con un cuerpo intermedio formado por militares, pero con mando civil. Pero eso ya no sucedió. Nos vamos a quedar en cambio con una pérdida enorme de capital humano y con un boquete fiscal de dimensiones nada triviales. Mal desenlace. Así es, como bien lo dice el columnista, me parece, luego de saludar a mis compañeros, me parece que es un tema, a pesar de la importancia que tenía la Guardia Nacional, a pesar de que iba a ser una prioridad dentro de este país convulsionado por la violencia, que hemos alcanzado niveles extraordinarios, lamentablemente la implementación de la Guardia Nacional como lo único diferente que se hacía de otros sexenios, lamentablemente se ha venido teniendo problemas su implementación. Se había señalado que serían cerca de 65,000, 70,000 elementos de la Guardia Nacional, muchos de ellos elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, y que este es exactamente el punto de quiebre en donde los policías federales pues no están a gusto a estar sometidos a un mando militar, no están tampoco dispuestos a perder algunos bonos de operatividad que según han manifestado, por lo que, bueno, pues ahora hay cerca de 4,000 amparos que han interpuesto elementos de la Policía Federal ante esto. Me parece, Paco, me parece, compañeros, que este es un tema que lamentablemente se pudo haber previsto, pero que no se hizo en concordancia con lo que dice Ope en su columna. Son 16 puntos los que tiene la Policía Federal. En la última negociación no hubo tal, no hay un acuerdo todavía al respecto, pero sí es lamentable que el proyecto más importante del sexenio de López Obrador, por lo menos lo que los mexicanos percibimos que se necesita, que es pacificar, que es llegar la tranquilidad al pueblo, no ha llegado ahora por estos pues imprevistos que se pudieron haber previsto y que no se hizo. No se hizo. Ahora, vamos a llegar en qué sentido con la Guardia Nacional, porque este tema de la crisis de la Policía Federal no es un tema menor, Andrés. No, al contrario, es bastante profundo, y en la forma también está el fondo de lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional y con la integración de la Policía Federal. ¿Y por qué lo señalo? Porque ya en otros temas también el gobierno de López Obrador no ha guardado las formas en algunos asuntos, y eso le ha implicado tener problemas con el fondo. Es el caso de la Policía Federal Preventiva o de la Policía Federal y su integración a la Guardia Nacional. La operación que hasta el momento hemos visto de la Guardia Nacional es muy claro que no hay una diferencia, no en esta primera semana de operaciones con respecto a las operaciones que hace el Ejército Mexicano. Y eso me parece que es dañino para la Guardia Nacional. Debió haber arrancado mostrando una clara diferencia con otros cuerpos de protección, sea la Policía Federal, sea el mismo Ejército Mexicano o la Marina. Y no hay eso, compañeros. Por el contrario, de hecho, lo único que parece distinto es una cinta que traen de la Guardia Nacional en alguno de los brazos y un casco negro. Pero los vehículos siguen siendo del Ejército Mexicano, los despliegues son muy parecidos a lo que hace el Ejército. Y si no hay una diferencia, sino por el contrario, manda el mensaje de que está haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes, me parece que no vamos a ir a ningún lado. Y si encima estamos enrolados en un asunto que pudiera decirse laboral,
por esta situación de los agentes federales que están en su legítimo derecho de decidir si se van o no a la Guardia Nacional, pues lo agarra con todo encima. Esto debió haberse previsto a principios de año quizás, o cuando se estaba armando la Guardia Nacional jurídicamente o legalmente, pero no, estamos encima ya de la creación. Hay un paro laboral de una buena parte que debió haberse integrado a la Guardia Nacional y no hay hasta el momento una diferenciación clara de lo que hace la Guardia Nacional y de lo que hace el Ejército. Y todo esto de lo que mencionas va a tener una repercusión de carácter económico, Lalo. Sí, me parece, abonando, si es que se pudiera pensar así, a lo que bien han señalado mis compañeros previamente, me parece que no había ninguna necesidad. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de la Cuarta Transformación por improvisado de llegar a este problema? Mira, este asunto debió haberse previsto desde el 2 de julio del año pasado. Es decir, es elemental decir, bueno, los vamos a pasar de aquí a acá. ¿En qué condiciones vamos a hacer el pase de esos trabajadores? Es elemental pensar cómo vas a pagarles y cómo los vas a trasladar sin que pierdan sus garantías, sus trabajos, sin que pierdan sus prestaciones. ¿Cómo es posible que se enteren hasta el último? Eso refleja la temperatura de improvisación con el que está dispuesto en ocasiones a trabajar el actual gobierno. Me parece lamentable, sobre todo porque está involucrada nuestra seguridad. Imagínate, quienes deben de cuidarnos haciendo manifestaciones porque están inconformes, bueno, pues ¿qué podemos esperar de su trabajo, no? Así es. Qué triste, porque están en su legítimo derecho y hablan también de esa improvisación a la que hice referencia. Ahora, hace un momento mencionaba Andrés el tema de los militares. Si bien ahora en este momento el problema es la indemnización que están pidiendo los elementos de la Policía Federal que no quieren pasar a la Guardia Nacional, la otra tiene que ver con el pasar de un mando civil, que es la Policía Federal, a un mando militar. Y rescato de hace apenas unos días, el jueves de la semana pasada, si no mal recuerdo, esto que respondía Alfonso Durazo a este tema. Vamos a escucharlo. Pónganme sobre la mesa un nombre de un civil que tenga el reconocimiento, la capacidad y el liderazgo para mover con eficacia a una organización como la Guardia Nacional, integrada de base con 50,000 militares. Denme un nombre y se los arrebato. Es un tema que estuvo en la polémica por muchas semanas, si no es que meses. Terminó, si no mal recuerdo, señalando que iba a ser un mando civil el que iba a estar a la cabeza de la Guardia Nacional. Hoy vuelven con el tema de, bueno, como dice Alfonso Durazo, denme un nombre. No hay uno solo, Raúl. Mira, Paco, lo que pasa es que ha habido muchas incongruencias en esta Cuarta Transformación y no quisiera formar parte de esa crítica impensada que simplemente habla mal de cómo van las cosas. Me parece que este es un ejemplo, como ya se ha señalado, se ha dicho con claridad, es un ejemplo de la improvisación. El presidente, luego de ganar las elecciones el 2 de julio pasado, lo dijo en innumerables ocasiones que el ejército volvería a los cuarteles. Lo transmitimos aquí, lo comentamos en su momento. Sí, simplemente se engañó, se dijo que los militares no iban a estar en la calle. Posteriormente luego cambia el discurso. La corporación más corrupta que había era la Policía Federal. Aquí quedó consignada los señalamientos, la Policía Federal efectivamente, sí, que estaba, completamente llena de corrupción. Y sin embargo, ahora con estos dos cuerpos, los que iban a regresar a los cuarteles y con el cuerpo de la Policía Federal, uno de los cuerpos más corruptos que había de la pasada administración, se forma esta Guardia Nacional. Muy complicado,
muy difícil. Ni la Policía Federal quiere formar parte de una estructura militar y los militares seguramente no están cómodos tampoco teniendo a elementos que no entienden la disciplina militar, que además muchos de ellos lamentablemente estaban señalados precisamente de ser una corporación muy corrupta. Entonces, son parte de estas incongruencias que ha habido, pero también no había de dónde de echar mano. ¿De qué echas mano cuando necesitas pacificar el país, cuando ves que los militares, que no es nuevo, como dice Andrés, lo que estamos viendo, lamentablemente no hubo un plan en el que hubiera una evidente presencia de la Guardia Nacional que hiciera, digamos, gala de lo que de alguna forma estamos buscando? Aquí llegaron a Jalisco 1,800 elementos, hemos visto ya un par de patrullas blancas, sí, con elementos igual, con amartillada la camioneta, con elementos del ejército, que son los que de alguna forma siguen haciendo sus rondines, pero efectivamente no hay nada que haya cambiado la percepción de los ciudadanos de que la Guardia Nacional ya llegó para pues hacer frente a criminales, a delincuentes, a asaltantes, a pacificar y además, bueno, medios amarrados con el tema de los derechos humanos. Sí, quedamos en este... A mí me viene preocupando desde hace mucho algunas declaraciones de Alfonso Durazo, como esta en particular, Paco, sobre que no hay un hombre en este país que reúna una serie de características y que solamente lo encuadre a eso. Yo siempre he dicho que el propio Durazo no tiene las características suficientes para ser el secretario de Seguridad Pública, pero ahí está. No puede ser posible que entre más de 100 millones de habitantes no encontremos a alguien que reúna una serie de características de honestidad, de pensamiento estratégico, de temas de seguridad. De liderazgo. Claro que lo hay y lo debe de haber. De liderazgo, porque eso es lo que manifiesta ahí Alfonso Durazo, que le haga falta el liderazgo para comandar a estos militares y a estos civiles. Vamos a hacer una pausa y regresamos, tenemos mucho más para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Vamos ahora a echarle un vistazo a la columna El difícil arte de rectificar a tiempo, que Jorge Cepeda Patterson publica en Sin embargo. En ella sostiene que si AMLO consigue instalar una cultura de austeridad a lo largo del sexenio, la Cuarta Transformación, en efecto, habrá ganado su nombre a pulso. Pero el problema surge cuando el cierre del grifo deja a víctimas sin medicinas y camas, ocasiona despidos masivos entre los más humildes y necesarios miembros de la burocracia, o provoca la suspensión de programas absolutamente imprescindibles. Otra vez, los negros del arroz terminan monopolizando la conversación pública e impiden valorar la trascendencia de lo que está en proceso de conseguirse. Pues me parece que crea Jorge Cepeda Patterson una interesante dialéctica de lo que está ocurriendo en nuestro país, la comparación de varios temas, entre ellos, por ejemplo, el que abordábamos en el bloque anterior de la Policía Federal, un cuerpo heroico, defienden muchos, o un cuerpo corrupto, como señala el propio presidente, que es ahí la dicotomía, la dialéctica, y lo mismo sucede con la guerra contra el huachicol, que también lo cita Jorge Cepeda, o con el tema de la austeridad, por ejemplo, ¿no? Es claro que hay una pugna muy seria entre la percepción de lo que está ocurriendo en temas interesantes. Me queda claro que la Policía Federal no era ni cerca un cuerpo heroico, pero tampoco es un cuerpo completamente corrupto, no es ni lo uno ni lo otro. Esta escala de grises está completamente perdida en la opinión pública y en la opinión publicada del país. Estamos siempre en los extremos y nunca vemos las otras partes. Creo, sin embargo, que el tema de la austeridad será dificilísimo de convertirlo en un tema cultural entre la clase política de este país. Y si no, déjenme citarles una anécdota. Un secretario de Estado un secretario del gobierno federal llega a un estado de la República y pide hacer una visita a un tramo carretero que se estaba construyendo de manera conjunta entre el gobierno estatal y el gobierno federal, y el secretario de Obras Públicas del gobierno local le dice que ahí está listo el helicóptero. Y trasladarse a ese punto, el secretario del gobierno federal le dice que no, que ellos tienen prohibido subirse a los helicópteros y que tienen que ir por carretera. Dicho sea de paso, eran
8 horas de viaje por carretera que se tuvieron que aventar. Es muy difícil, me parece, que no ha permeado en los gobiernos locales, sean los estatales o los municipales, este tema de la austeridad. Seguimos viendo en los gobiernos estatales y locales el derroche en mucho, quizás incluso también en el gobierno federal, a lo mejor todavía no lo rascamos completamente, pero quizás todavía exista. Pero es un tema de primer orden, o debiera ser un tema de primer orden, porque es una bandera que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero digamos, el fondo de lo que plantea Cepeda Patterson es también interesante. Se la pasa López Obrador apagando fuegos y no prevé muy poco. Es decir, todo termina explotando en las manos. Hace la Policía falta Federal, planeación. el huachicol, etcétera. Sí, evidentemente. Pues fíjate que porque tiene esa virtud. Yo no estoy tan seguro de que sea exactamente así como lo está comentando precisamente Andrés. Yo no estoy seguro que el presidente se la pase apagando fuegos cuando quizás muchos de esos fuegos sean creados por ellos mismos para luego presentarse como el apagafuegos. Claro. ¿Sí? El caso del desabasto de gasolina aquí en el occidente del país durante más de 20 días, que sigue siendo un tema que en muchos años no se veía un desabasto de tal manera y que fue generado y provocado por ellos. Y vuelvo al mismo tema, no se trata de no reconocer que se combate el huachicol, que además no hay cifras, no hay datos que puedan confirmar que realmente el ahorro ha sido sustancial en ese tema. No hay información que se pueda contrastar, la misma información de Pemex no señala, no clarifica que el ahorro que se dice que ha tenido por el robo de huachicol se ha reducido en esta cantidad, pero sí la afectación fue mayúscula. Me parece que todos los temas el presidente tiene que venir apagando fuego y se ha especializado en eso. ¿Por qué? Por la improvisación, por la falta de previsión de lo que son las cosas. En el tema de la austeridad lo hemos visto, el cortar a machetazo los programas sociales de salud, de educación, de tecnología, pues hay que ir haciendo parches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se suponía que todo estaba plagado de corrupción. Resulta que a lo mejor sí, pero no se combatió la corrupción, sino se hicieron cortes de machetazo que ha afectado, como ya sabemos, a muchos sectores sociales por esos cortes de machetazo. Entonces sí, el presidente tiene que estar haciendo de apagafuego, pero porque muchas de las cosas que se han implementado son precisamente por falta de previsión. Lo de la Guardia Nacional que decíamos, ¿sí? Nadie pensó que el salario, los diferentes prestaciones que tenían los de la Policía Preventiva y los del Ejército son diferentes. Y al juntar estas dos instituciones, pues quién gana y quién pierde, o cómo se va a hacer o cómo vas a hacer para empatarlo. Sí, se pudo haber previsto, pero tiene que salir el presidente a salirlo, ¿verdad? Así es, Paco, yo creo que el presidente tiene en su ADN una capacidad para generar esos problemas que después intenta apagar sin mucho éxito. No creo que generen los problemas para que se convierta en El Salvador, sino él mismo en la improvisación que ha alentado por la falta clara de conceptos y posturas. Ha generado una serie de problemas como de los que ya hemos hablado en el segmento anterior, que generan estos problemas que después él no es capaz de detener de rectificar manera eficiente. No se ha hablado mira, rápidamente, hoy en Estados Unidos, en varios estados de la Unión Americana, hay mexicanos que han sido afectados por una actividad de redada de indocumentados, especialmente agresiva, exigida por el señor Trump. No hay quien defienda, ya no digamos defienda, oriente a esos mexicanos, porque el personal adscrito a la Secretaría para atender esos menesteres no ha sido sustituida, o bien se ha cortado esa plaza en aras de una austeridad mal entendida. Y si no lo queremos creer, bueno, basta ir a los hospitales y que sean los familiares de los propios enfermos que nos digan si no el desabasto de medicinas tiene que ver mucho más con la austeridad que con la negligencia del cuerpo médico. Hay una mención que hace Cepeda Patterson, en esto justamente con lo que abrimos, dice lo de los negritos en el arroz,
hace mención específicamente de se está criticando en las mesas lo que está ocurriendo ahora cuando hay un proceso que está por concluirse, de alcanzar lo que se está pensando. ¿Ustedes consideran que estamos por alcanzarlo? ¿Lalo? A ver, estamos a 221 días. 221 días, Paco, de que lleva esta administración. Son 7 meses y días lo que lleva la administración del presidente López Obrador. Sí, se sigue alentando de alguna forma en las mañaneras, se sigue alentando en la plaza pública. Desde luego, estas decisiones del presidente de que todo lo del pasado la herencia fue la corrupción y el desmantelamiento que hicieron las pasadas administraciones. Sigue siendo el discurso del presidente, a pesar de que los datos, las señas hablan de una baja en el empleo, una baja en el consumo, una baja en la perspectiva de crecimiento. Todavía. Faltan 5 años. Sí, Paco, o sea, por eso, pero a ver, estos 7 meses serán suficientes para ir rectificar algunas de las acciones que se han tomado, o así van a ser los 5 años que resten de esta administración. O sea, va a ser lo que va a seguir ocurriendo, o hasta cuándo también ese gran respaldo que tiene el presidente López Obrador, que ha bajado algunos puntos de acuerdo a las encuestas publicadas en los últimos días, pero sin embargo sigue teniendo un gran respaldo. La gente sigue pensando que lo que el presidente está haciendo en muchas de las cosas, como visibilidad de la pobreza, atención al sureste mexicano, programas sociales para repartir dinero para muchos sectores que los necesita como una herramienta, no sé si va a alcanzar a combatir la pobreza hacían falta cambios, implementar esquemas. A ver, hacían falta cambios radicales. Yo he insistido mucho aquí de que los cambios duelen, y ahora les sumo, los cambios duelen y cuestan, pero el tema es los resultados, y aún faltan poco más de 5 años. Andrés. Los resultados, además, Paco, sí, hay que decirlo que los cambios eran urgentes, cuestan tiempo, Paco. para poderlos medir los resultados. Es que se hayan hecho de la manera que se hicieron. Es la forma. Andrés, perdón. No, yo creo que no estoy de acuerdo en que sea la forma, tampoco creo en esta sola palabra de hablar de improvisación en el asunto. Y en cuanto a los resultados, que es lo que tú planteas, o sea, ¿tú va a sientes tardar que sí hay planeación? Más tiempo. Por ejemplo, para poder conocer el índice de competitividad que hace el IMCO, se va 2 años atrás. Cuando da a conocer el índice de competitividad del 2019, en realidad se está refiriendo a los datos hasta 2017. Porque muchas de las mediciones de las grandes variables de un país cualquiera, el nuestro, por supuesto, como ejemplo, tardan en integrarse. No es tan inmediato poder tener los datos finales por ejemplo, sobre la economía, no son inmediatos. Hay que esperar que se procesen, hay que esperar que se acumule la información, etcétera. Yo pienso que por lo menos 2 años tendrán que pasar. El segundo punto, tenemos demasiado metido en nuestro ADN en medir los progresos de un país por sexenios. Dices tú, todavía le faltan 5 años a Andrés Manuel. A un ciudadano común nos debería de importar un sorbete si a Andrés Manuel le faltan 5 años. Debe ser un avance claro, específico y con rumbo de cualquier administración, sea esta de López Obrador o haya ganado Meade o haya ganado Anaya, no importa quién haya sido, sino no medir otra vez los resultados por sexenios, no esperar otra vez que la administración concluya su trabajo para saber si un asunto está funcionando o no, irlo midiendo a la medida que se va desarrollando, y darle un seguimiento por parte de los ciudadanos y estarlo vigilando. Lalo. A mí me parece que se ha improvisado porque no se tiene claridad en qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que se quiere lograr. Y en ese sentido, a mí me parece que ha decepcionado el actual gobierno a muchas personas, a muchos mexicanos,
que nos damos cuenta que no tiene claro más que su imperiosa convicción en que algo tiene que hacerse, no importa cómo se haga, pero se tiene que hacer, y echar la responsabilidad al neoconservadurismo, a los beneficiados del ayer o a los corruptos. El presidente no escucha, no permite considerar que se equivocó y que hay que replantear algunas cuestiones, y en ese sentido acentúa su improvisación, y yo lo lamento porque finalmente está en juego el futuro del país, el futuro de nuestros hijos. ¿Hay tiempo para rectificar? Es pregunta breve. Adelante, Lalo. ¿Hay tiempo para rectificar? Mucho, pero no hay voluntad para hacerlo. Andrés. No, pues es que yo no creo que todo esté mal hecho como para rectificarlo. O sea, ¿por qué voy a decir si hay tiempo o no hay tiempo para rectificar? A esperar los resultados, entonces. Raúl. No, yo no veo en el ánimo del presidente alguna rectificación, sinceramente. Creo que hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que sí merecerían una rectificación, pero no veo el ánimo del presidente para esa rectificación, y si quiere lo comentamos más adelante. Así es, y yo creo finalmente que sí había necesidad de hacer grandes cosas, grandes cambios que van a doler, que están doliendo, que cuestan, y bueno, claro, vamos a ver los resultados. Regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. El pasado fin de semana fue presentado el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. En la ceremonia, Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo que México necesita una inversión consistente, que la consigna es crecer, crear riqueza para todos y hacerla en un marco de paz laboral. ¿Cómo entender este discurso, Eduardo Torreblanca? Como un discurso que se instala en lo que la razón marca como objetivo y que es un atributo que lamentablemente ya comienzo a dudar que el actual gobierno de la Cuarta Transformación lo tenga. Es decir, necesitamos inversión nacional y necesitamos inversión extranjera, como lo requiere cualquier otro país que aspira a crecer, sobre todo a crecer más allá del mediocre 2.1% al que nos acostumbraron las pasadas 5 o 6 administraciones, y que este gobierno está dispuesto de echar abajo y de demostrar que se puede crecer menos de esa cifra tan mediocre. Pero para poder crecer más arriba del 2 se necesita inversión muy fuerte, sobre todo en inversión en infraestructura, y para que la gente invierta de fuera y los de casa, se necesita certidumbre, se necesita confianza, se necesita saber que tú estás poniendo un peso sobre la mesa con la garantía de que ese peso se ajusta a reglas que habrán de respetarse en el tiempo, y lamentablemente este gobierno está haciendo todo lo posible para que los inversionistas duden y detengan sus voluntades de invertir, y eso nos va a costar, ya nos está costando. Aunque viene una semana esta de reuniones importantes del presidente con sectores, con empresarios en Palacio Nacional, viene la gente de Nuevo León, de Jalisco, en fin, vienen cosas importantes, se está tejiendo. ¿Se podrá lograr esa confianza de los empresarios, al menos los nacionales, Andrés? Pues yo sigo pensando que hay un rompimiento no claro entre la clase empresarial más fuerte de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Decía hace algunas semanas que se toman la foto con el presidente, van a sus anuncios, asisten a sus eventos como el del pasado 1 de julio, se sientan en una parte VIP, pero en la realidad manejan un discurso que va en el sentido de que el país tiene serios problemas económicos y que además no están en esta parte del riesgo de las inversiones. Es con ese gran capital también con quien Andrés Manuel López Obrador debe entenderse de una mejor manera. Estamos hablando de entre 10 empresarios que sus empresas sumadas suman una parte importante del Producto Interno Bruto de este país, y ya digo, no hay más que decir con ese asunto. Es con ellos no puede estar en esta situación todavía de
pareciera de un mal divorcio, donde salieron muy mal las parejas y no acaban de divorciarse, ni firman el divorcio, ni se separan, ni tampoco se arreglan, que es lo peor. Me parece que en esa situación están. De repente escuchamos a Gustavo de Hoyos decir algunas cosas por parte de Coparmex muy fuertes, muy críticas. Hay unos cambios en el Consejo Coordinador Empresarial y escuchamos al nuevo líder casi acercándose con López Obrador en un discurso muy conciliador. Entonces, realmente, ¿quién lleva la voz de los empresarios? Son al mismo tiempo también varias voces, ¿no? No hay una sola persona que pueda hablar por todos, pero sí necesita acercarse, arreglarse y tratar, y ya por fin, si se van a tomar la foto, por favor, ya dense la mano bien y quiéranse. Creo que en el discurso, y he platicado con muchos empresarios de Jalisco y otros puntos del país, sí, quieren guardar, quieren creer, quieren de alguna forma establecer una buena comunicación con el presidente, con el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, todos en privado, todos en lo corto, te dicen que no hay confianza, que no siente el rumbo que tiene el país en cuestión en materia económica es el correcto. Sin embargo, el discurso me parece que aquí la iniciativa privada, no sé si están de acuerdo o no, pero Carlos Salazar, como ya lo comentabas, el nuevo coordinador del Consejo Empresarial, bueno, con un discurso muy cercano, ofreciendo 32,000 millones de pesos de inversión por parte del sector privado. Y por otro lado, al líder de la Coparmex, el brazo duro, el brazo crítico, el brazo que está, tomando esa parte tan necesaria también de un sector privado que esté analizando y sea crítico sin miedo a las cosas que ocurren. Me parece que sí hay un discurso simulado de cercanía. Y hay por otro lado también el brazo duro que está haciendo Coparmex en esta ocasión, en este tema. Me parece que el sector privado siempre le ha gustado estar cerca del poder. A los empresarios les encanta estar cerca de los poderosos, de los gobernadores, de los senadores, de los diputados, ¿sí? Porque los empresarios no tienen eso, no tienen ese poder político y siempre es como un imán. Y por eso hemos visto a través de la historia ese tipo de uniones extrañas donde hay negocios oscuros, donde hay negocios abajo de la mesa. Adelante, ¿sí? Andrés. ¿Por qué? Exacto, les gusta estar cerca porque significan negocios. Y como dices tú, una buena parte de esos empresarios, tampoco podemos decir que todos, estaba acostumbrado a lo que tú señalabas al último, claro. Negocios por debajo de la mesa donde se aceptaba el 10%, y a veces mucho más del 10% sí, claro. En los arreglos, etcétera. Hay una premisa, hay un axioma clarísimo: el capital es cobarde y siempre lo ha sido. Por eso le gusta estar cerca del poder, porque es más fácil obtener la carretera, la construcción de la carretera estando cerca del diputado, la inversión, o del gobernador, o la licitación. Y eso es un tema que este país debería de romper de tajo, con machete, no con bisturí, como decías tú, Raúl, también. Pero requiere de ellos la cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel. Requiere de este sector para poder crecer. ¿De los corruptos? De todos. De todos, y es por ello el acercamiento. Paco, ¿qué acabas de decir? Es por ello el acercamiento, seamos honestos. O sea, no buscan otra cosa. De un lado, los empresarios quieren lo suyo, y por el otro lado, el gobierno requiere de ese aporte, de ese apoyo. Hace un momento decíamos, el interés de este Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico es justamente eso, crecer, tener riqueza, y lo dice en un marco de paz laboral. ¿Cómo podemos hablar de un marco de paz laboral con miles de despedidos? Dejémoslos en cientos de despedidos. Ahí está lo de la Guardia Nacional, hombre, ahí está la mejor prueba. Ahí está el tema. ¿Cómo hacerlo? Andrés, para venga. no hablar de los cuadros complicados, medios y altos de la burocracia que han renunciado porque no soportan las condiciones que impuso la cuarta transformación o que son víctimas de acoso de los compañeros. Pero que se puede crecer, luchan por mantener se puede el salario que tenían. ¿Se puede aspirar a crecer con estas situaciones? No.
se puede aspirar y en ignorancia pensar que se puede lograr cuando tú estás haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Ya están las pruebas, los datos del INEGI lo van a comprobar. Tarde o temprano estamos en un proceso de estancamiento con probabilidad de llegar a una recesión. Eso lo sostengo yo, claro que Andrés no lo habrá de avalar. Las cifras, espero que me equivoque, las cifras pueden hablar de una recesión leve, pero estamos en un proceso de estancamiento. Estamos ya cosechando lo que la Cuarta Transformación ha sembrado con tanto ahínco en pasados 6, 7, 8 meses. Raúl. Hay toda una línea discursiva yo creo que en el sentido que está mencionando Lalo, toda una Sí. línea discursiva que se ha sostenido por parte de ciertos sectores en ese sentido. Pero vayan a un mall, vayan a una tienda, vayan a un restaurante y díganme si está esa línea discursiva que está mencionando Lalo. Van a ver que no. Vámonos, mira, vámonos a los datos, Andrés. Hoy publica el INEGI precisamente. Hoy el INEGI está publicando. Vámonos a la calle, Raúl. Sí, hay que ir a la calle también antes, porque los datos todavía no llegan. Sí. No, por eso, pero a ver, eso no datos que que publica hoy el INEGI, hoy lo publica, es que disminuyó el consumo, la compra. Es un ejemplo quizás muy particular, pero la disminución de compra de autos en México ha caído el 11% de un mes a otro, y año contra año ha caído. Bueno, son datos que tienes y que están frescos. O sea, eso no es percepción. Estamos hablando de datos. El empleo, de acuerdo a los datos que se ha dado a conocer de mes a mes, hay una reducción en el empleo. Si lo juntas trimestralmente o cuatrimestralmente o quizás en el sexenio, los datos te van dando otra cosa. Entiendo que se necesita tiempo para ir confirmando lo que algunos expertos en economía, como el mismo Eduardo, nos ha dicho que está detenida la economía y todo parece que es así. Ya veremos los datos confirmados dentro de... No, evidentemente no, pero tampoco te alcanzaba en el pasado, o sea, no, evidentemente no te alcanza para lo mismo. Hoy tienes que invertir más, la señora en la casa te pide más para el gasto, ¿no? Los productos van aumentando de precio sin duda. O sea, esto estamos viendo que no está... Sí, también pues, igual que a todos, ¿sí? Entonces, y si no nos metemos a esa discusión como la que dice la que dice Andrés, ¿verdad? Sí, que ni para adelante ni para atrás ahí ando atorado. Pero me parece que en este sentido, la relación con los empresarios, sigo viendo que hay empresarios de los de muy alto nivel que forman parte de ese consejo asesor del presidente y que están hoy resultando beneficiados. El caso concretamente del señor Salinas, en donde su banco es uno de los que están distribuyendo las tarjetas para que los programas sociales... No, fíjate, en el programa de pensiones, por ejemplo, aquí en Jalisco, lo están haciendo con Bancomer, no lo están haciendo con el programa con el Banco Azteca. Pero son ejemplos que bien ya lo comentábamos, el empresario me da la impresión que se va acomodando según las circunstancias. Claro. Hay, ya sabes, hay excepciones, pero me parece que en términos generales yo veo que a los empresarios les encanta estar cerca del poder, por eso que de alguna forma ellos no tienen. Pero, sin embargo, bueno, no sé, en este momento me parece que la relación entre el sector empresarial y el gobierno está teniendo una estrategia, no sé si intencional o así ha surgido, donde hay los blandos, los de la relación y los duros, ¿no? Andrés. Sí. No, pues eso está muy bien que se denuncie. Es cierto. Está muy bien que se denuncie los casos en los cuales los empresarios están otra vez obteniendo contratos, y está muy bien también que algún grupo de empresarios sea duro y no le conceda ni un milímetro a la administración que sea en este caso López Obrador o en el pasado. Yo lo único que he sostenido es que el IGAE, por ejemplo, no habla de lo que dice Lalo, de este crecimiento negativo, y hay que esperar el otro trimestre cuando salga el índice global de actividad económica y ya veremos entonces. Ya veremos, porque también hay que hacer mención que el peso ha estado bien, la bolsa ha estado bien, el tema de la gasolina, del crudo ha estado bien.
y pues eso como que pone... No, van a decir que también lo de la gasolina se lo debemos a la cuarta transformación. A ver, Oye, platícanos. nomás no caigamos en esas de querer aplaudirle. No, pues eso se deriva de una baja generalizada en el mercado internacional del petróleo. Y por eso hoy hay margen para bajar el precio de la gasolina o de restar el subsidio, quitar el subsidio a las gasolinas o algunas de las gasolinas, pero eso no es logro de la cuarta transformación. Y el peso se sostiene fundamentalmente por una debilidad del dólar estadounidense, no necesariamente por los factores internos. Y ojalá me equivoque, pues, pero llegará un momento en donde el peso tendrá que reconocer los problemas que estamos viviendo. Y no lo deseo, por supuesto que no lo deseo, porque se complicarían mucho las cosas con un peso débil. Ojalá no nos quiten el grado de inversión y no nos empiecen a bajar el grado de inversión soberana, porque ahí vamos a ver cuál es la realidad, la verdadera paridad entre el peso y el dólar estadounidense. Pues hasta aquí para opinar. Yo, como siempre, les agradezco a mis compañeros Eduardo, Andrés, Raúl, muchísimas gracias, pero sobre todo a usted por darnos la oportunidad de externarle la opinión y que usted concrete lo mejor de esta mesa de debate. Lo invito para que siga mañana en Para Opinar con Raúl Frías Lucio y bueno, por supuesto, los dejo ahora con los memerables. Muy buenas noches. Ay, ya.